La adicción en realidad es como un síntoma que viene a mostrarnos algo que no hemos sido capaces de reconocer en el sistema familiar. Desde esta perspectiva, la adicción no es un enemigo, es un mensajero, porque él viene a mostrarnos algo que no habíamos visto. Entonces ni en la guerra se mataba al mensajero. La adicción viene a salvarnos. De hecho, hay muchas personas que no se quitan la vida por la adicción. ¿Y en qué momento en la vida se genera la adicción? Desde el momento en donde se gesta, donde se tiene la relación sexual, donde somos fabricados, donde el espermatozoide fecunda el óvulo. De cómo se dé esa relación sexual, ahí ya empezamos a cargar información. La adicción es eso. Es el disfraz que nos ayuda a tener superpoderes. No lo ves como el problema, entonces, ¿qué es? La solución temporal. Entonces, ¿qué tiene que ver la familia con la adicción? Yo he sido la mejor mamá, es que yo he estado pendiente, siempre he estado a él, nunca le ha faltado nada, todo el tiempo lo he ido a recoger, sí. Y entonces, este tipo de madres muchas veces creen que es imposible que ellas sean un gatillo emocional para el consumo. Y bájelas de esa nube y dígales usted tiene que ver, porque ¿qué pasó? Nos pasamos al lado de la sobreprotección. La familia incide muchas veces sin saberlo. Que la sobreprotección también hace lo suyo. A nivel neuronal funciona parecido a cómo funciona el maltrato. ¿Qué le dirías a una persona que ya lo intentó? Siempre hay que seguirlo intentando. A veces hay personas que tienen que tocar fondo. Y el fondo es el momento de salir. Yo soy muy amigo de que se toque fondo, porque es que la única manera de empezar a valorarse, ¿no? Salir de la adicción la superan los adultos, los que se hacen cargo. Entonces sí es importante y es necesario tocar fondo. Sí, ¿y por qué? Porque en el momento que toco fondo es mi decisión. Bienvenidos a la segunda temporada, Detrás de la Adicción, Aura, Restauración del Ser. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Raúl Otero, constelador, terapeuta, descodificador y 1000 cosas más en lo que tenga que ver en terapia holística. Yo soy Claudio Convers, el director terapéutico de esta hermosa institución, Aura, Restauración del Ser. Raúl, me encanta tenerte, ¿cómo estás? Hola, Claudio. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. No, a ti por asistir. Vamos a hablar de este tema de la terapia holística. Entiendo que la terapia holística es biopsicosocial, sí, pero toma el ser como un todo, que es ya la parte diferente a lo que es comunidad terapéutica o la terapia que se daba antes. Evolucionamos en esta parte de terapia holística que tiene que ver con todo, o sea, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, y lo integra todo. Se basa no tanto en lo visible, sino como en las heridas más profundas, como para equilibrar lo que es mente, cuerpo y espíritu. Y creo que también, me corriges, va a muchas técnicas como técnicas de respiración, técnicas de hipnotismo y también movimiento de energía, ¿cierto? Porque la terapia holística es energía. Entonces, qué rico que nos documentes, porque familias, toda esta información es para ustedes, porque ustedes necesitan esta información para que dejen de sufrir la enfermedad silenciosa, la coadicción, que es la que definitivamente los tiene a ustedes sufriendo. A través de este tipo de terapias y de información, solamente va dirigido a ustedes, familias, de verdad, para que aprendan a conocer la adicción. Y vamos a tratar el tema de la adicción desde la parte holística, que es la especialidad de Aura, Restauración del Ser. Raúl, es una pregunta, a ver, cuéntame por qué estás metido en este cuento de la adicción, no entiendo. Bueno, Claudio, yo te cuento. Yo tangencialmente empecé a convivir con la adicción desde muy pequeño, ¿sí? En mi casa hubo consumo o adicción por mis padres y por mi hermano. Ajá. Inclusive mi hermano en algún momento estuvo como habitante de calle por consumo de sustancias. No. Muy pequeño, como eso de los Dolorosa 12 años. experiencia. A nivel de familia es traumático. Yo como hermano mayor es bastante doloroso tener que ir
no sé, o sea, experiencias donde se perdía 6 meses y uno sin saber si estaba vivo, si estaba muerto. ¿Era el menor? Es el menor. ¿Por qué pasa eso en las familias? No, te desvío la pregunta, pero generalmente los menores son los que más molestan. Sigue. Pues lo que pasa es que ahí me metería yo en la historia de mi hermano, sí, porque es el Ajá. menor, pero además venimos de un hogar que se separó con unas condiciones difíciles, ¿sí? Más todo lo que representa el consumo a nivel de hogar, sí, porque no era solo mis padres, sino también unos tíos. Entonces siempre todo el entorno estuvo muy la fiesta, en el consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, de todo esto. Es un tema difícil, ¿sí? Pero de alguna manera, hoy agradezco a mi hermano porque gracias a que él entró en ese mundo, yo no estoy en este mundo. Claro. Sí, porque yo de alguna manera quise proteger a mi hermano y entonces cómo iba a estar ahí si mi hermano viendo todo lo que sucedía. Entonces quería estar fuerte para mi hermano y para poderlo apoyar. Después, pues uno dice que no entré, ¿no? Sin embargo, también tuve alto consumo de alcohol, estuve en las puertas de la ludopatía en Barras bravas, casino. ¿no? No, No, solo en bueno. casino, alcohol y otras cositas. Ajá. Entonces, yo arranco de este mundo, yo soy de profesión soy economista. Sí. Y trabajo mucho tiempo en temas de tecnología y otras cosas. Sin embargo, cuando empiezo a conocer este mundo del ser por situaciones vividas, porque aquí aterrizamos por situaciones vividas difíciles, empiezo a entender muchas cosas, a obtener respuestas que no había tenido, a sanar muchas cosas. Y me empiezan a llegar situaciones de personas con adicción. Y empiezo a trabajarlo, trabajo externamente, ¿sí? No en una institución. De forma externa empiezo a trabajar con personas, familiares, temas de adicción. Y eso me empieza a llevar porque cada vez empiezo a entender más este mundo, porque además lo conocía desde adentro. No solamente desde el que consume, sino de lo que representa para la familia, que es maravilloso. Claro. Entonces empiezo a conectar con todas esas memorias, con toda esa información y de alguna manera ahí me fui. Me enamoré de este mundo, de este tema y empecé a profundizar y pues ahora estamos cada vez más dedicados a esto. Qué rico que te enamores del tema porque es enamorarte de los adictos, ¿no? Los que trabajamos en este cuento, digámoslo así, este cuento, es porque realmente sentimos una conexión y algo nos tuvo que haber pasado. Pero bueno, entonces, dentro de lo que tú manejas, todo esto que me estás explicando, explícanos qué es la adicción entonces. La adicción desde la mirada, desde lo que yo hago. ¿Sí? Sí, Y desde aquí tu mirada, es. desde lo que acabas de decir. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, esto no es así, no me parece, yo he leído, he estudiado, claro, están en todo el derecho, sí, aquí hay muchas miradas, pero desde esta mirada, ¿qué es la adicción? La adicción en realidad es como un síntoma que viene a mostrarnos algo que no hemos sido capaces de reconocer en el sistema familiar. Algún evento, alguna situación, algo que por allá está oculto, algún secreto, ¿sí? ¿Heridas profundas? Heridas profundas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con adicción muchas veces no puede llevar la vida tranquilamente, a veces no tiene la fuerza para avanzar en la vida. Sí, eso se ve representado en baja autoestima, falta de amor propio, depresión, ansiedad. Entonces, ahí surge la sustancia, si lo hablamos desde Sí. una adicción química, Y también podríamos hablar de comportamiento. de comportamiento, Ok. que van las dos de la mano. Ajá. Ahí surge el comportamiento o la sustancia que vienen a tratar de sopesar todo ese dolor. Mientras haya adicciones que hay algo, hay un dolor profundo debajo. ¿Sí? Entonces digamos que la adicción es lo que nos muestra aquello que no se ha visto, aquel dolor. Es un mapa que nos ayuda a orientarnos y llevarnos a dónde está. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, la adicción no es un enemigo, es un mensajero. ¿Sí? Porque él viene a mostrarnos algo que no habíamos visto. Entonces, ni en la guerra se mataba al mensajero, ¿sí? Se Y en honraba la al guerra, mensajero. claro, claro. Entonces, cuando la adicción llega como ese mensajero a mostrarnos algo que no hemos visto, reconocido, por ejemplo. ¿En la familia? En la familia. Ya. No solo de él, Ya. en la familia. Cuando nosotros vemos eso, entonces podemos trabajar en aquello que no estábamos viendo. Y cuando vemos y reconocemos aquello que no estábamos viendo, lo trabajamos y lo hacemos propio, lo integramos, lo sacamos adelante, no necesitamos al mensajero. ¿Sí? Entonces, desde esta mirada,
nosotros no trabajamos con la adicción, es que, claro, la adicción mata y es que la sustancia y esto Que es un sinvergüenza, es que una es porquería. una porquería de ser No, humano, etcétera. la adicción viene a salvarnos. De hecho, hay muchas personas que no se quitan la vida por la adicción. Ajá. ¿Sí? No son capaces de llevar su propia vida por cierta cantidad de situaciones que tienen y encuentran en la sustancia una forma de enfrentar o afrontar la vida. O de anestesiar, como Claro. se dice, desde la parte terapéutica, Claro, ¿no? claro, tal cual. La, la, la adicción en un ser humano, entonces hay que un poquito confundido. También sea por predisposición de genes o simplemente es el mensajero. Hay una predisposición genética, es lo que quiero Sí, preguntar. más allá de lo genético, ¿sí? Porque es que estamos muy acostumbrados a creer que en los genes y entonces dentro del Sí. cromosoma está la información, pero hay una información externa en un campo no local a la cual podemos acceder, ¿sí? Más allá del código genético. Ajá. Entonces, por eso cuando tú empezabas la presentación hablabas del tema psicobiosocial. Sí. ¿Sí? Nosotros estamos mutando en todo momento. Ya la epigenética nos enseñó cómo en el ambiente que nosotros vivimos, dependiendo del ambiente, nosotros podemos o modificamos nuestro ADN. No. ¿Sí? Entonces no es el código genético no trae mucha información, pero nosotros accedemos a un campo de información no local, todo lo vivido en el sistema familiar. Nosotros formamos parte de un sistema familiar con una información, con los hechos vividos en ese sistema, con las historias de nuestras abuelas, bisabuelos, abuelos, bisabuelos, abandonos, abusos, maltratos, los dones. ¿Sí? Nosotros tenemos una información externa mucho más grande que lo que somos nosotros. Por eso desde esta mirada nosotros reconocemos la adicción no como un proceso individual, sino como un proceso sistémico, entendiendo Correcto. que la familia Sí. es un sistema. ¿Sí? Ajá. Lo que hay que identificar es de dónde viene, cuál es. Ahí, Sí. ahí vienen las famosas lealtades. Ahí vienen las famosas ¿Sí? lealtades de que las se uno ve habla. en constelaciones. Yo he oído mucho eso. ¿Qué es lo que uno trabaja en constelaciones? Ajá. Nosotros, al venir de un sistema familiar, nosotros no solamente heredamos el color del pelo, la estatura y los ojos. Nosotros heredamos toda la información de los Genética. hechos vividos. Entonces, no vamos a meternos con adicción para que sea un poquito más, Ok. más claro Sí, inicialmente. claro. Pensemos una abuelita. La abuelita se casa, tiene sus hijos y se separa. ¿Se casó de abuelita? No, una cualquiera, voy a poner un Ah, yo ejemplo. pensé No, que la no, abuelita no una de abuelita casado. cualquiera. Ya, ya. De Una cualquier abuelita ejemplo. de 20. Una abuelita X. Ya. Voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo funcionan las Sí. lealtades. Una abuelita se casa, tiene sus hijos y se separa. Su hija se casa, tiene los hijos y se separa. se separa. La nieta, adivina qué va a pasar. Tienen sus hijos y se separan. Eso, sí, eso es una lealtad. Eso sí lo veo en todos los pacientes. Entonces, como que nos dijeran una voz inconsciente. Perdón. Esa es la lealtad. Esa es la lealtad. Ya. Una voz que nos dice, Ya. oiga, en esta casa las Siga, mujeres del sistema lo siga, hacemos así. Eso siga. es. Ya. O puede pasar con temas económicos. Entonces, un abuelo que tuvo mucho dinero y se quebró, viene el hijo, tiene mucho dinero y se quebró. quiebra, viene el nieto, tiene mucho dinero y se quiebra. Increíble. Y de Raúl, formas así es. diferentes, porque el uno resulta que fue que hizo un mal negocio, o lo robaron, o se metió a negocios ilícitos, pero el resultado es el mismo. De una muy buena posición económica a una muy mala posición económica. Correcto. ¿Sí? Y no importa el cómo lleguemos al resultado. Porque a la abuelita puede ser que el abuelito la maltrataba. Pero a la hija puede ser que el esposo simplemente se separó. Entonces quedó sola. Y a la nieta quedó en una silla de ruedas. Entonces estaba ahí en estado comatoso, no sé. Entonces está ahí, pero no está. ¿Sí? Entonces simbólicamente no está. Es lo mismo. Entonces esas son las lealtades. Y con las adicciones pasa eso. Muy Nosotros claro. entendemos que hay eventos como por ejemplo un excluido, ¿sí? Si uno va en un sistema familiar, porque además nosotros entramos con unas creencias, con unos juicios y unas creencias sobre el sistema familiar donde damos valor de acuerdo a los aportes según nuestra moral de lo que nos dan los miembros del sistema. Entonces yo les pongo un ejemplo a las personas. Digo, piensen que van en una lancha dos tíos. Ajá. Un tío que es presidente maravilloso de una multinacional, inteligentísimo, lleno de plata, con muchas influencias. Y en la misma lancha va el vago, borrachín, El tío pobre. abusador, maltratador, peleonero, que no da sino problemas. El famoso oveja negra. La famosa oveja negra, que en Ok. constelaciones es otra cosa que ahorita seguramente más adelante la vamos a ver. Si esa lancha se voltea, generalmente tienden, y solo podemos salvar a uno,
tenderíamos a salvar al tío maravilloso. No, yo salvaría al malo. Claro, porque, Yo salvaría al malo. porque tú tienes información. De hecho, Ajá. pasa mucho en los centros. Cuando uno hace este sondeo en una empresa, por ejemplo, Sí. todos tienden a salvar al maravilloso. Ajá. Cuando uno hace este sondeo en los centros de rehabilitación, Al malo. la mayoría salva al malo. Sí, Ya, claro, ya. porque es una forma Ajá. de verse allá. Sí. Pero digamos que si lo hacemos en un concepto social normal, familiar, se le da más valor al tío que entre comillas es bueno. Pero el sistema a nivel de información no elige. Son iguales porque ese tío, que fue la oveja negra, también trae una información valiosa de cómo a veces no hacer las cosas. Que Correcto. también tiene un valor muy importante. Entonces él pertenece, al igual que el otro, en el mismo grado. Sí, jerárquicamente son iguales. Valen lo mismo. Valen lo mismo. Ahí no hay valores. Entonces, ¿a quién se salva? Ah, ya esa es otra pregunta. Pero el sistema, lo que quiero que quede claro es que el sistema elige a los dos por igual. ¿Sí? El sistema no puede, porque cuando elijo a uno, me voy en contra del otro. Claro. Entonces, Claro. jerárquicamente es muy importante tener eso presente. Y ahí, todo este cuento, porque uno ve mucho a través de las constelaciones cómo hay familiares que son excluidos. Uno ve al abuelo que fue borrachín, maltratador, abusador, y en esta casa no se habla de ese tipo, se desaparece. De hecho, lo ve uno Pasa por ahí mucho. en la película Coco. Sí, sí. Por ahí hay algo parecido. Sí. ¿Sí? En ese momento, cuando se excluye, como la información está y ese abuelo pertenece a un sistema con una información que es Claro. válida y profunda para el Y sistema. valiosa. Y valiosa, absolutamente valiosa. Un miembro posterior puede acceder a esa información y mostrar a ese abuelo, desde su propia vivencia, entonces se vuelve cafre, violento, abusador y demás, para de alguna manera mostrarle al mundo a ese abuelo. Ahí es cuando entra la adicción y las lealtades familiares. Por Y ejemplo. le muestra al mundo. O sea, él se encarga de replicarlo. Claro, porque como no es visto, Claro, porque lo aislaron. claro. Eso lo pensamos si es un abuelo, pero si lo pensamos en un matrimonio, pasa mucho que es más cercano una mamá que excluye a un padre. ¿Sí? Entonces vemos que, yo sé que eso lo ves mucho, cuando entra un hijo y hasta se parece completamente, no físicamente, sino en la forma de ser. Lo tenemos. Al padre. Lo tenemos y sabes de quién hablamos. Ya. Claro. Es ya. una forma de mostrarle a su madre ese padre despreciado. Y ojo que cuando Y utilizo quiere ser la versión mala. la versión, no, a veces quiere ser la versión buena o a veces quiere ser la versión mala. Porque quiere replicar porque fue malo el Claro. papá, ¿no? Fue un padre ausente. Pero piensa maltratador. que muchas veces se convirtió, él se quiso volver en la figura buena de su padre. Es decir, él abrazó, protegió y cuidó desde su perspectiva a su madre. Sí. Lo cual significa una carga emocional porque él está cumpliendo un rol que no le corresponde, el rol como si fuera una pareja de su madre. Ujú. ¿Sí? Y entonces eso emocional, anímicamente, siempre tiene que estar bien fuerte, grande, para poder proteger a su madre. Y el precio Claro. que se paga es toda esa herida emocional, el estar siempre alerta, el querer. Y entonces va y encuentra una sustancia y Y dele. suelta. Y ahí conecta con la adicción. Entonces viene desde el rechazo a ese padre por querer ser la versión buena, termina muchas veces convirtiendo en ese mismo padre. ¿Sí? Solo manera de ejemplo, esto no es matemáticas, esto no son ecuaciones. Es que tenemos el caso Sí. real. Tú sabes a quién me refiero. Los casos. Sí. Pero hay uno muy puntual, sí. Los casos, bueno, Raúl, en este orden de ideas, ¿cuándo y en qué momento en la vida, se genera la adicción? Entonces, Desde la mirada tradicional, sin juzgar la mirada tradicional, porque parte del tema holístico es incluir todas las opciones. ¿sí? Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando se habla de comunidad terapéutica, de los métodos tradicionales, son muy válidos. ¿sí? Esta es otra mirada que también integra todo ese conocimiento que pasó por ahí. Y todo ese conocimiento nos permite corregir ciertos asuntos que consideramos pueden mejorar lo que ya se venía haciendo. Si no es que nada de esto sirva. Nosotros tomamos todo ese conocimiento y lo vamos mejorando hacia correcto, adelante. evolucionando. Evolucionando. Entonces, cuando nosotros estamos desde esa mirada, veíamos la adicción, aparece cuando la persona está adicta y entonces, ¿qué pasa? Yo me quedé soltero y como me quedé soltero, entré en una tristeza profunda y como me quedé en una tristeza profunda, conocí la sustancia y entonces eso me ayudó a sobrellevar ese luto de esa pareja que había perdido. Correcto. Pero si nosotros nos vamos mucho más atrás, entendemos que el cerebro funciona de forma asociativa.
Es decir, que nosotros obtenemos una información básica con la que conectamos. Entonces pensemos que a un niño se le muere su padre cuando tiene o se va. ¿Sí? Pero a veces es más claro cuando hablamos de muerte conceptualmente. A los 10 años se muere su padre. Ese niño no sabía qué era la muerte. Ahí hay un abandono. Claro, él se siente abandonado. Porque Pero no, sí es abandono. claro, porque él no entiende la muerte. ¿Sí? No, porque Ya. no es que sea o no sea, es el cómo se relaciona con el evento. Ujú. Y él lo que dice, mi papá se fue y no volvió. Entonces lo puede percibir como un abandono. Entonces ahí aprende su cuerpo, su fisiología, todo el cerebro, a reaccionar ante ese evento, ¿sí? Sí. Porque él no sabía. Y esa reacción a ese evento es desproporcionada. Y entonces su cerebro y su cuerpo sienten que su vida está en riesgo. Ya. Y aprende a tomar medidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tiene 18, 19 años y la pareja se aleja, él conecta con la herida emocional del abandono Y el de su abandono padre. de su papá. Claro. Entonces, claro. por eso la respuesta es desproporcionada, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a esta mirada, nosotros nos tenemos que ir mucho más atrás de lo que vemos. Porque ese es el desencadenante, no el programante. Hay unas emociones primarias que están programadas y almacenadas que después dan respuesta a lo que sucede. Entonces, primero arrancamos con lo transgeneracional, que estamos hablando de constelaciones. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas del sistema. A veces yo soy igualito a un tío que era una cabra y lo mataron. Entonces, yo repito, no estoy hablando de fantasmitas ni de cosas. No. Estoy hablando de comportamiento y de energías. ¿sí? Reales. Sí. Entonces, yo tomo. De hecho, se puede, a veces son de reemplazo. Entonces, a veces hasta se llaman igual que el tío, o nacen el mismo día del tío, o nacen, el cumpleaños es el día de la muerte del tío. ¿sí? ¿Por qué le ponen al mayor hijo el nombre del papá? Ah, esa sí era una costumbre que había, pues, con todo el derecho, pero... Y le ponen al más feo el nombre del más feo de antes. Ah, no, eso sí no sé, hasta Sí. ya no me acuerdo. Nosotros los bonitos de eso no sabemos. Porque yo soy Raúl y mi papá es Raúl. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros empezamos a generar emociones desde el momento de la concepción. Ujú. ¿Sí? Desde el momento en donde se gesta, donde se tiene la relación sexual, donde somos fabricados, donde el espermatozoide fecunda el óvulo. De cómo se dé esa relación sexual, ahí ya empezamos a cargar información. Entonces, si por ejemplo la relación estaba mal y el papá tenía problemas de alcohol, y él llegó una noche en un alto estado de embriaguez, Y cometió ¿sí? una violación. Y quiso estar con la señora estaba dormidita, tranquila y esa vaina, y el tipo llegó y... Y ¿sí? dele. Técnicamente es un abuso. Es una violación. Entonces, aquí ya empezamos a generar emociones y a ver emociones desde el momento cero, donde ese muchacho está concebido desde el no poder decir no, del abuso. Ujú. Entonces él se empieza a relacionar con un programa de abuso más adelante. Eso se llama proyecto sentido. Desde ese momento. Sí. Inclusive... Desde antes que el corazón se forme. Claro, porque es que es el primer órgano, pero antes está toda la energía del óvulo y del espermatozoide, que La genética, es la la información. fusión de mamá y papá, es un salto cuántico. De hecho, por ahí hay un video en YouTube, si lo quieren ver, que llama La Chispa de la Vida. o algo Sí, así, el salto cuántico. que es precioso cuando está el óvulo y viene el espermatozoide y lo fecunda, desarrolla una fusión química de zinc que hace que ese óvulo se ilumine. Sí, hay luces moradas. Yo Es, vi es algo así. precioso. Muy ¿sí? lindo. Entonces, cuando se ilumina, cierra para que los otros espermatozoides no entren. Quiere decir, aquí ya hay vida. De hecho, lo están ahí tratando de utilizar para procesos de in vitro y cosas de esas. Pero entonces ahí mira que ya hay toda una información. Es la fusión. Eso es un salto cuántico. Es la fusión de dos sistemas familiares. Porque no solamente un óvulo y un espermatozoide. Es papá, mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos y jijue mil generaciones hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira conceptualmente, es algo grandioso y maravilloso, que es la vida. En ese salto cuántico hay conciencia y energía. Todo tiene energía. Ahí, Sí, pero Ahí- conciencia. digamos que hay una memoria emocional que ya se está programando. Conciencia plena no hay, pero ya hay una memoria emocional. Ya estamos empezando a almacenar información. Después accedemos a información no local, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Pero ahí yo ya estoy creando mi propia, digámoslo, conciencia, estoy creando mi Sí. propia información. ¿sí? Ajá. Entonces voy avanzando a lo largo del embarazo y entonces, no sé, el papá le pegaba a la mamá y entonces ese niño que está aquí inmerso, ese feto, en ese líquido amniótico, está percibiendo todo lo externo amplificado, porque sabemos que las ondas se amplifican en el agua. Sí. Entonces está amplificado y adicional eso con todos los neurotransmisores y sustancias y todo que genera la mamá,
que se lo pasa a través del cordón umbilical, a través del alimento a su hijo. Entonces ese hijo está hiperconectado, él es uno con mamá. Ujú. De hecho hay un símil muy bonito, independiente de que crean o no crean en Dios, pero es un símil muy, muy bonito donde dice, que se dice, para los que no creen en Dios, lo más cercano es cuando un hijo está en el vientre de su madre. Él no la ve, no la puede... Pero no cree en le- ella. Está en ella. Inclusive la escucha. Está en ella. Es parte de ella, pero no la puede tener, ¿sí? Entonces, Detrás de cada adicción hay una historia. Escucha detrás de la adicción, porque van a venir muchas historias. Podcast de Aura, Restauración del Ser. entonces es un símil bonito. Yo tengo algo así parecido, que es la historia de dos bebés que son gemelos y están en el vientre materno. Y hay uno, y comparan mucho eso con Dios, con la parte espiritual. Porque el bebé de la derecha, o no, el de la izquierda, no me acuerdo cuál de los dos, le dice al otro, oye mamá, allá afuera hay vida. Como es su vida, este es su mundo. Claro. Eso es lo que nos pasa a nosotros. El bebé que tiene fe le dice, escúchala. Oye, papá. El otro le dice, pero estás loco, yo no veo nada. Vamos a salir de aquí. El otro le dice, estás loco. Esta es nuestra vida y este es nuestro mundo. Es muy similar a Claro, eso. somos pececitos allá adentro. Somos pececitos. Hay una pregunta que te quería hacer, incluso la copié. Cuando la gente, incluso los terapeutas, piensan en adicciones, tusi, marihuana, anfetaminas, eh, ¿cómo te la dijera? Desde otra perspectiva que no sean las sustancias, ¿tú ves la adicción? Claro. Es que la adicción está en todos. La adicción está en el juego, la adicción está en el azúcar. Lo que pasa es que si tú vas al médico, entonces te dicen que tiene diabetes. Ya. Y entonces, como eso está desde un inventario médico, entonces está, entre comillas, bien visto. Pero también puede ser una forma inclusive de querernos morir, ¿sí? Porque es que si uno piensa una adicción al azúcar, pensemos una persona que tiene problemas y empiezan a amputarle pedacitos y le quitan un dedito del pie, y le quitan el pie, y le quitan la manito, ¿sí? O sea, mira la adicción a dónde nos lleva. Lo que pasa es que como es azúcar, pero déjela. Entonces, socialmente estamos en un contexto donde nos llevan a lo que es adicción en general, el trabajar de más, que son los famosos workaholics. Sí. Es trabajar de más y no tener capacidad de hacer cosas propias para disfrute, familia y cosas de esas. Eso es una manera de adicción. Me desconecta de la vida. La adicción es una desconexión desde tu punto de vista. Sí. De hecho, por ahí hay un libro muy bonito donde dice que El libro que tú escribiste habla de eso. en ese toco Sí. parte de ese proceso. Pero este es de otro autor que dice que el antónimo de adicción Ujú. es conexión. Antónimo, conexión. Bonito, Es ¿no? una desconexión. ¿Es una entonces. desconexión? Total. Total. Ahí sí, una desconexión holísticamente, cuerpo, espíritu. Todo. Se desconecta todo. Todo, independiente, ponle el nombre que quieras, ponle el nombre de Tusi, ponle el nombre de azúcar, Sí, ponle el sí, nombre de sí. gimnasio, ponle el nombre de la bicicleta. Una persona que está todo el tiempo en una bicicleta y el domingo simplemente descansa, entre comillas, ¿qué pasa? Es una desconexión. Es una No se desconexión. encuentra con él mismo. Raúl, yo te escucho y siento que desde tu perspectiva no lo ves como el problema. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? La solución, ¿Cómo así? la solución temporal. Piensa en Halloween, Sí. piensa en un niño disfrazado de Superman. ¿Cuántos niños se han matado porque creen que el disfraz viene con superpoderes? Yo me boté de un techo, sí. La adicción es eso. Es el disfraz que nos ayuda a tener superpoderes. Qué bonito ejemplo, Raúl. Pero complicado, porque se mueren. Unos se mueren, otros no, pero sufren. Sí, es una irrealidad, es una identidad. Ajá. Entonces hasta ahí no vamos. O sea, esa es la solución de ese momento temporal, que después lleva a otras cosas mucho más fuertes y más graves. Claro. Pero claro. en ese momento es una solución, porque es que él nos ayuda a resolver el asunto que no estábamos viendo. Después, que es el consumo, después se vuelve adicción. Porque después el cerebro ni siquiera recuerda lo que venía a resolver. Es decir, yo no trabajo en eso.
Después lo único que quiere es representar ese momento de bienestar. Y me lleva abajo, no por el momento doloroso que tuve atrás, del momento que estaba anestesiando, sino del tema físico, dolores, maureos, incomodidad, tal, sí, porque ya está la adicción. Entonces mira que se apaga lo que lo estaba generando. Sí. El dolor, el abuso, por ejemplo, los abusos sexuales, ¿sí? Uno encuentra mucho relacionamiento entre adicciones y abusos sexuales, independiente de la edad, ¿sí? De maltrato, bullying, El bullying. ¿sí? Entonces, esas heridas profundas quedan almacenadas. Y suman. Y suman, y en la vida, porque ¿qué pasa? Como hablamos hace un poquito atrás, el cerebro es asociativo. Entonces, Correcto. yo tengo un conflicto con un primo y un abuso. Jerárquicamente mi primo es un igual. Jerárquicamente somos iguales. Yo después eso lo proyecto en la universidad, en el colegio. Hay bullying. Entonces los iguales me abusan, me roban las cosas. Me voy más para allá, me voy al trabajo. Los iguales. Te abusan. Entonces los compañeros abusan, me ponen a hacer cosas que yo no quiero, el trabajo que no me corresponde me lo ponen a hacer. Entonces, con lo que se relaciona el evento, la emoción es con el abuso. No solo el abuso sexual, el abuso. Sí, el abuso. ¿Sí? Y entonces eso hace que llegue un momento en que no lo tolere. Y ahí puedo caer en consumo. Entonces, o en comportamiento. O en comportamiento. Pero entonces date cuenta que esa es una muestra, ¿sí? El viene, en ese momento es una solución. Sí. Después se Es vuelve el disfraz. Es el disfraz. El famoso disfraz. Pero el disfraz yo me lo tengo que quitar para encontrarme conmigo. Yo no puedo pasar un niño los 365 días del año Disfrazado. o todo el resto de su vida disfrazado. No se puede. Quizás alguien lo haya hecho, no sé, pero no es lo común. Yo tengo que quitarme el disfraz, entregarlo para que lo laven y encontrarme conmigo sin disfraz. Aquellos que siguen y siguen y siguen en la adicción, y muchos han muerto en la adicción, nunca se quitaron el disfraz. Nunca se quitaron el disfraz. Siguieron creyendo en eso. Tal cual. Triste. Qué bonito quitarse el disfraz. Voy a utilizarlo en terapia. Excelente. Raúl, tú trabajas con la historia familiar. Entonces, ¿qué tiene que ver la familia con la adicción? La adicción es una información del Sí. sistema, no del individuo. ¿Sí? Sí. De hecho, desde la mirada nuestra, de los que trabajamos con constelaciones, sistémica y estas cosas, cuando aparece la adicción no es desde el individuo, sino del sistema. Es decir, que cuando una persona deja de consumir, se retira, deja el consumo, pero no resolvió el asunto, simplemente quedó en abstinencia. ¿Cómo así? ¿Cuando se hace un mal proceso? No entendí. Hay personas que simplemente dejan de consumir, Porque sí. pero ya. no sanaron en la familia lo que venía a mostrar. Dejó, por ya, fuerza, ya. lo que la famosa fuerza Sí, de sí, voluntad. Sí, ya. Es la famosa fuerza de Eso. voluntad. ¿Qué pasa? El espacio, y en diferentes aspectos en psicología, en biología, en ecología, aquel espacio que queda libre se ocupa. Nunca un espacio queda limpio. Y en el sistema familiar pasa algo similar. Cuando hay un evento que no ha sido visto, alguien más viene y ocupa ese lugar. Vemos mucho cómo los hermanos menores, cuando uno se retira de la adicción, viene el siguiente hermano y cae en la adicción. ¿Se lo has visto? Y pasa. Porque ocupa el espacio. Nosotros desde la racionalidad entendemos y creemos, más que entendemos, que todo es parte del ejemplo de ese hermano. No, es que el espacio quedó libre y todavía no ha sido resuelto de cara al sistema. Todavía no le han puesto puerta. Todavía no hay nada. Entonces, hasta que alguien de verdad se hace cargo, trabaja en él, como las mujeres que hablábamos que se quedan solas, hasta que una mujer levanta la mano y dice, venga, gracias a todas mis mujeres maravillosas, pero venga, yo sí quiero tener una pareja rico. Yo no voy a tener hijos y que se vayan, quiero que el esposo se quede conmigo, me parece rico. ¿Sí? Entonces hay alguien que levanta la mano por todo el sistema. Ajá. Y dice, hay otra forma de hacerlo, es una nueva información. Entonces toda esa información carga y en ese momento el sistema libera. Ujú. Y entonces ya las personas se pueden levantar de la silla y nadie más va a ocupar ese lugar. Pero queda vacío. Ya cuando se sana, ya la persona puede quedar ahí y ya no se tiene que mostrar el síntoma.
¿Sí? Acuérdate que la adicción es un síntoma. Es como en el cuerpo. En el cuerpo los síntomas vienen a mostrarnos algo, un evento sucedido, un evento emocional, un evento físico, un accidente, un trauma, alguna cosa, ¿sí? Y eso después se ve reflejado en el cuerpo de alguna manera, Claro. en un órgano en forma de síntoma o enfermedad. Sí. Esto es lo mismo, esto es un síntoma, viene a mostrarnos algo debajo que pasó. Ahí puede estar la somatización. Claro, Es el síntoma la somatización. la adicción, claro, pero digamos que en la medicina normal está la somatización, Sí. en el evento. Sí, sí, sí. Pero aquí la adicción es una forma de somatizar todo eso. Ahí voy. Porque es una anestesia. La es adicción un medicamento. somatiza. Increíble, Raúl. Sin nombre y sin nada, cuéntame una historia que hayas vivido. Sin nombres, ¿no? Porque aquí respetamos la La confidencialidad. Este lo comento, es un ejemplo del libro. En el capítulo de unas entrevistas que tengo. Ujú. Un hombre en ese momento tenía como 8 años, era un niño, ¿sí? Y entonces su papá se va de la casa. Su papá era quien mantenía en gran parte el hogar, económicamente. Cuando él se retira del hogar por otra mujer, mucho más joven que la esposa, la economía del hogar del hijo que se queda con la madre se viene abajo, ¿sí? Entonces hay que pasar de colegios privados a colegios públicos, dejar el transporte público, el de transporte en vehículos propios para irse a transporte público, todas esas situaciones que generan un cambio drástico. Y entonces la madre se viene abajo emocionalmente. Este niño tenía 8 añitos. Él tiene que hacerse fuerte para sostener a su mamá. Y se vuelve en el confidente de su mamá. Es que su papá era un sinvergüenza, es que esta no fue la primera, no era la única, es que nunca sirvió, no le importamos, mire que no lo quiere, cómo lo va a meter a ese colegio, y a sus hermanastros si los tienen en colegios privados, es que está pintado, ¿sí? Todo ese Famoso, proceso. sí. Y un niño de 8 años aguantando eso, aguantando. Él va cumpliendo años, va llegando 12, 13 años, empieza muy temprano a hacer actividades para conseguir dinero, ¿sí? Incipiente, ¿sí? Con actividades informales, vendiendo dulces, postres y cositas de esas a nivel de colegio, para llevar algo de dinero a su madre. Su forma de ayudarla. ¿Sí? Entonces él se hace grande. Es el reemplazo de su padre. ¿Sí? Pero simbólicamente en el reemplazo de su padre, él le dice a su madre, no lo necesitamos. Conmigo tienes, no lo necesitamos. Entonces él se queda sin su padre y sin su madre, porque se vuelve la pareja de su, Sí, de o sea, es su madre. esposa ahora. Es su esposa ahora. Y en ese momento, entonces esa madre que le sigue diciendo y cada vez que tiene una crisis, una cosa, entonces la contiene, la abraza, la mima, inclusive en ocasiones hasta duermen juntos para que estén calmados. Este joven sigue avanzando. A eso de los 15 años, él conoce en un grupo de amigos y conecta con la marihuana. Ah. Alguien se la da a probar y pues él era un hijo de mamá, muy bonito, muy tranquilo, siempre decía que sí, hacía caso, bien portado, bien vestido, maravilloso. Pero en esa ocasión, por ciertas situaciones, en un momento ya de cansancio, ese amigo que le da la marihuana y él la prueba. Él siente como por fin aterriza y no tiene que estar cuidando a nadie. Y preocupado. Y preocupado. Y se da cuenta que él también tiene derecho a sentirse mal emocionalmente, a estar triste, a tener dolor, porque como él era un bastón emocional para su madre, Nunca sintió. nunca se permitió sentir todo eso que él, cuando le iba mal en el colegio, cuando lo molestaban, cuando iba con los zapatos rotos y sus compañeros lo molestaban. Sí. Entonces él, en ese momento con esa sustancia, él conectó con otra realidad. Y le gustó porque por fin pudo desconectarse de todo Y ese fue momento. Y fue él. Eso empieza con la marihuana. Este muchacho sigue su evolución, ¿bien? Y entonces después ya empieza con demasiada marihuana. Y entonces entra una especie de cargo de conciencia porque entonces ya se había alejado mucho de su mamá. Y estaba dejando de hacer actividades de trabajo para apoyar a su mamá en temas económicos y eso. Y entonces conecta con la cocaína. Sí, entonces para activarse viene lo otro y se mueve en esto, con ese policonsumo en estos dos mundos.
¿sí? Ese es un ejemplo de cómo cuando uno entiende eso y él, que es a lo que uno lo lleva en estos procesos a decirle, mamá, tú no me necesitas, tú eres más grande que yo, tú no me necesitas. ¿Le está transmitiendo eso? O sea, a eso tiene uno que llegar cuando uno está haciendo la terapia con él. Ya. Cuando él tiene la capacidad de decir eso, ¡guau!, se baja una maletota. Tremenda Y en ese maleta. momento, que si te das cuenta, suena duro, pero es el reconocimiento a su madre de lo que sí es. Sí. ¿Sí? Si uno lo ve externamente, suena feo, ay, ya no se va a ocupar de su madre. Que... No, está reconociéndola, está honrando, está entendiendo que es más grande, que no lo necesita. Pero ¿qué sucede? Él deja esa maleta, sigue su camino, va por la vida. Y oh sorpresa, un día cualquiera llega a la casa y su mamá vuelve con los mismos cuentos, con las mismas angustias, con las mismas quejas. Y eso para él es un gatillo, un trigger que lo lleva nuevamente al consumo. ¿Es un craving? Es un gatillo que lo lleva nuevamente al consumo. Porque era lo que lo motivaba. Sí. Entonces, 10 años después de haber salido, vuelve y recae en esta situación. Que eso es un tema muy particular porque uno habla y pasa más con las madres que con los padres, aunque es indistinto. Dicen, yo he sido la mejor mamá, es que yo he estado pendiente, siempre he estado a él, nunca le ha faltado nada, todo el tiempo, lo he ido a recoger, sí. Y entonces, este tipo de madres muchas veces creen que es imposible que ellas sean un gatillo emocional para el consumo. Y bájelas de esa nube y dígales, usted tiene mucho que ver, porque ¿qué pasó? Nos pasamos al lado de la sobreprotección, que es una forma de enseñarles que el mundo es malo, que el mundo debe generar miedo. Cuando estas personas van al mundo y se encuentran que el mundo es malo, necesitan muchas veces sustancias y cosas. Anestesia para enfrentar la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, estos son esas dinámicas de cómo funcionan las familias sin darse cuenta y sin aceptar, porque es que normalmente hay un mito y se cree que solamente los que consumen son los hijos de separados o de violentos. No. O de abusados. Exacto. No. Hay unos hogares que uno dice, pero si la casa no era sino amor, tranquilidad y armonía y no sé qué, ¿por qué mi hijo? Porque es que es el inconsciente el que nos lleva a tomar decisiones, no el consciente. Te pongo un ejemplo. Yo diría que el subconsciente. El subconsciente y el inconsciente. Sí. Pero piensa, vamos a poner un ejemplo donde todo es maravilloso. Una familia de lo que coloquialmente se considera funcional, que a mí ese término no me gusta, pero digamos que lo que se considera funcional desde lo tradicional. Entonces es un hombre y una mujer maravillosos, abrazados, dinámicas, se quieren, nunca expresaron una mala palabra, nunca se escucharon rabias, nunca hubo maltrato, nunca hubo abandono, siempre estuvieron pendientes del muchachito y el muchachito iba a clases de parques, de dominó, de equitación, de yoga, de karate, sí, de matemáticas, de piano, de todo. Entonces, ahí se considera que no va a pasar nada. Cuando uno le pregunta a personas como estas, dicen, no sé. Y tienen, por ejemplo, una mala relación de pareja, donde se vuelven agresivos, violentos. Entonces dice, pero ¿cómo si toda la instrucción que traen, todo el programa que traen es de armonía, de paz? Uno encuentra que ahí sí es el inconsciente. El inconsciente está trabajando y él está midiendo gestos, ¿sí? Los microgestos, la corporalidad, la expresión. El inconsciente está tomando fotos de todo. Y entonces él sabe, porque él siente, un niño de antes de 6 años está conectado con su mamá, es uno, ¿sí? Estuvo aquí todo el tiempo viéndola. Ajá. Él sabe cuando está triste, cuando está brava, cuando no quiere nada, todo el tiempo la mira. Sí. Hay una conexión. Y entonces él sabe que su madre está triste o está con rabia y no lo manifiesta. No lo manifiesta la mamá. No lo manifiesta, porque como es un lugar de armonía, de tranquilidad. Ajá. Y todo, donde nunca gritaron, donde nunca dijeron nada. Una mala palabra, no. Nada, todo perfecto. Pero el niño sí sabe que algo pasa. Entonces, su inconsciente lo que dice es, jue madre, estos me están diciendo mentiras. Me engañan. La gente en la que debería confiar me engaña. ¿Sí? Y se crea un programa de engaño del de que me confía. Entonces, ¿qué hace? El niño se vuelve desconfiado, por ejemplo.
y eso le va a afectar las relaciones de pareja, ¿sí? Oh. Entonces, no es ni el hogar maravilloso ni el hogar terrible. La familia incide muchas veces sin saberlo. Yo, por ejemplo, hay familias, la mía, 9 hijos, papá y mamá, 55 años de casados, alcancé a ver eso. Yo fui el menor de 9. Ninguno es adicto, ninguno, ni siquiera fuman. Yo sí. Y fue el mismo papá, la misma mamá, el mismo hogar. Y yo lo que digo es, los cogí viejos, porque yo conocí un papá viejo, yo nunca vi un papá joven. Y conocí una mamá vieja. Eso tiene que ver. Claro. Es más o menos lo que estás contando. Esa es mi Si tú historia. le preguntas a cada uno de tus hermanos... Son perfectos ellos, ¿no? Y yo siempre los vi perfectos. No, pero más allá, si uno les pregunta es por cómo ven a sus padres. Y uno lo expresan. Si tú así miras las versiones, es como que todos tuvieran papás diferentes. Sí. Cada uno tiene su versión de papá. Las relaciones, los seres humanos nos relacionamos y las relaciones se dan en diadas, de a dos. ¿Sí? Muchas veces, date cuenta que la gente dice, es que con mis papás nada. Con mi mamá es una cosa y con mi papá es otra cosa. Unirse mis papás. Claro, pero la relación no se da con mis papás. La relación se da con mi mamá y con mi papá. O sea, ¿es individual? Claro. Lo mismo que con los hermanos. No es mi relación con mis hermanos. Yo me relaciono de una forma con mi hermano Juan y de otra forma con mi hermano Pedro. Nunca es igual. Porque las relaciones son así. Entre pares. De parejas, ¿sí? Entre dos. Entonces, esa es una cosa que tratamos de unir. Con mis padres, no. Equivocadamente. Pero Claro. entonces ahí estamos fuera del texto. Claro, ahí habría que ver contigo, ¿Qué por pasa ejemplo. ahí? ¿Qué pasa ahí? Uno tendría que ver la relación tuya con mamá y la relación tuya con tu papá. Intensa, dormí con ella hasta los 13 años. Hijo de mamá. La oriné hasta los 11. Sobreprotección. Y mis hermanos mayores eran mis papás, eran los que me pegaban y me castigaban. Mi papá nunca me tocó y mi mamá menos, ¿no? Yo le tengo pavor todavía a mi hermano mayor. Que ahí hay un desorden jerárquico en lo que interfieren las familias. Y no lo digo porque esté mal, hay veces que se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Tu papá es tu papá y tu hermano es tu hermano. Todos los hermanos somos iguales, jerárquicamente. Así sean mayores o menores. Pero jerárquicamente somos iguales. En mi casa me enseñaron que había que respetarlos. Una cosa es el respeto y otra cosa es el orden y otra cosa es la jerarquía. Ok. Jerárquicamente somos iguales. Ok. Los más grandes merecen respeto, ¿por qué? Porque llegaron primero, abrieron el camino. Los más chiquitos demandan más amor. Yo. Sí, es simplemente por requerimiento. Entonces, respeto, amor. ¿Sí? Pero son mis hermanos, somos iguales. Los grandes es un organigrama. Es como un organigrama de una empresa. Los grandes son mi papá y mi mamá. Ellos sí son los grandes. Entonces, Son los jefes. son los jefes. Claro. Entonces, cuando yo pongo a mi hermano en reemplazo de mi jefe, pues me quedo sin jefe. O tengo una empresa bicéfala con 2 cabezas Claro. y eso es enloquecedor. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde está el orden. Lo primero es entender que mi papá es mi papá como es y es perfecto. Que mi mamá es como mi mamá y como es perfecto. Y debajo están mis hermanos. Y así debe ser. Y estamos Ocupando todos cada en uno la su orden. misma línea. Claro. Entonces, en el caso tuyo, pues claro, el chiquito se vuelve, uno en proyecto sentido ve los hijos bastón, ¿sí? Cuando una madre ya está grande, tiene un hijo y dice, ay, pues tengámoslo para que nos cuide. Y entonces se apega mucho a mamá, Sí. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos niños pierden la fuerza de la vida. Nacen con mucho miedo de ir al mundo, porque están empollados. Es mamá gallina. Nos retienen desde el amor, desde el amor. Desde el amor. Qué tenaz. Es que la sobreprotección también hace lo suyo. A nivel neuronal funciona parecido a cómo funciona el maltrato. Y tuve 2 mamás. Mi hermana y mi mamá. ¿Y eso es posible? No. Es imposible porque mamá es mi mamá. mi mamá es mi mamá y mi papá es mi Y mi papá. papá es mi papá. Mamá es quien pone el óvulo, papá es quien pone el espermatozoide. Y paré de contar. Lo demás son construcciones que hacemos por necesidad. Pero son cuentos. O por obligación, porque claro. a eso me llevaron. Pero son cuentos. Sí, claro. ¿Sí? Es una irrealidad. Entonces estamos desconociendo la realidad. Desconociendo la realidad, sí. Pero entonces,
¿Por qué el menor fue adicto y los demás no? Nunca es una ecuación, ¿No? nunca es matemática. Las conexiones no es que si A es igual a B, entonces A más B igual a C, no funciona así. Por lo que te digo, cada uno tiene una relación y cada uno tiene su momento. Hay que ver en el momento que tú estás, cuando te vuelves el más pequeño, a quién es al que le dan más sobreprotección, más Al cuidado. más pequeño. Entonces en ese momento te vuelves el hijito de mamá. ¿Sí? Y cuando a nosotros la madre nos agarra de esta manera, nos castra, sobre todo a los hijos varones. Te voy a decir algo más, a ver cómo lo ves. Además de ser el menor, vine en reemplazo de una hermana que se pegó un tiro 3 años antes. ¿Qué pasó ahí? Y esperaban una niña. No, bueno, con ese enredo, Y nací yo. pero mira, piensa en esto. Piensa que era un niño Sí. que se llamaba... En ese tiempo no veían el sexo, Nada, ¿no? no, pero, Exacto. pero para el ejemplo. Pensemos que era un hermano el que se mató, no Una hermano. hermana. No, pero No. pensemos que era pongámoslo Ok. como si fuera un hombre. Y pensemos que él se llamaba Claudio Converse. Ujú. Y entonces tú vienes y te vuelves un hijo de reemplazo. Y en eso te ponen Claudio Converse. Imagínate a ti cogido de la mano con tu madre ir al cementerio a ver a Claudio Converse. ¿Sí? Nos volvemos muchas veces hijos de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que nuestra madre no nos ve. Está viendo lo trágico que pasó antes. Y mi Su papá mirada, también. claro, su mirada está puesta en la hermana que falleció. Y si está puesta en la hermana que falleció, no está puesta en mí. De alguna manera, ahí puede haber una herida de rechazo. Porque ella me agarra mucho y es maravillosa. Pero me ve a mí Como a María Eugenia. como a María Eugenia. Entonces, de alguna manera inconsciente, lo que quería era abrazar a María Eugenia. Entonces, yo de alguna Entonces, manera ¿yo no me fui convierto deseado? Fui reemplazo. se vuelve. Puede que sí haya sido deseado, pero desde el reemplazo. Te la pongo más brava. Hay unos donde un hermanito tiene un problema de riñón y se va a morir. Sí. Y no le pueden hacer el trasplante. Y tienen un hijo para que le done el riñón al otro. Increíble. ¿Sí? Entonces y ojo, porque es que la tuya murió de forma violenta, que además eso hace una herida en el sistema. Tiro en el pecho. Pero ¿cuántas veces hay esos hijos que han muerto que ni siquiera saben que son los famosos abortos? Que también hacen parte de la familia y del sistema. Y Claro, esa los conexión. abortos. Claro, Son claro. hermanos, sí, porque cuando mi hermano estuvo antes que yo, por un aborto, bien sea voluntario o espontáneo, Sí. no importa el cómo, él ya estuvo en la vida. Hacia ya tenía un mes. Y al él no nacer, abrió el campo para que yo estuviese. Porque quizás si él hubiese estado, Yo no vengo. yo no vengo. Sí, entonces energéticamente tiene una implicación ahí muy grande. Y uno ve muchas veces que estas personas cargan depresiones profundas, porque nosotros en constelaciones eso lo llamamos jalón de muerte. Está conectado con ese destino trágico. Ya. Entonces eso viene una depresión profunda que al final se puede convertir en una adicción. Eso es. Eso es. Por ahí vamos. Yo puedo decir que yo soy depresivo. Eso me lo contestas tú, no yo. Yo no. Yo no me siento depresivo. Ahora. Ahora. Pero antes. Sí, fui un niño muy callado. Eso es. Es que lo que nos importa es el allá, el programante. Fui un hijo reemplazo. Fuiste un hijo de Eso me reemplazo. frustra. Hay un desorden, nosotros en constelaciones yo lo llamo un desorden. Un desorden en la jerarquía, donde el papá no está, entonces los hermanos hacen de papá, las hermanas hacen de mamá, mi mamá no me veía porque soy un hijo de reemplazo, que me lleva a ciertas condiciones. Entonces date cuenta que eso es lo que nosotros vemos, eso se ve representado en una cosa que se llama adicción, en un comportamiento adictivo. Ujú. Para mostrar y poder sanar todo ese dolor, esa tristeza, ese no reconocimiento, ese miedo profundo al rechazo, porque ya tú piensas qué pasaba cuando en la vida elegían a una persona por encima tuyo, ¿sí? Entonces, porque uno se relaciona con el rechazo desde diferentes perspectivas. Claro. Entonces ahí empieza. Raúl, desde tu perspectiva y tu libro, ¿qué le dirías a una persona que ya lo intentó? Siempre hay que seguirlo intentando, que no se dé por vencido.
Las recaídas son parte del proceso. Y siempre llega la información en el momento oportuno. A veces, hay personas que tienen que tocar fondo. Y el fondo es el momento de salir. A veces. Es necesario tocar fondo. Yo como terapeuta o la que manejo la parte conductual y la parte terapéutica, yo soy muy amigo de que se toque fondo. Porque es que es la única manera de empezar a valorarse, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, no sé si estoy equivocado, me corriges. Déjenlo que toque fondo. ¿Está bien o está mal? Sí, porque precisamente salir de la adicción la superan los adultos, los que se hacen cargo. Entonces, mientras que él esté cobijado por su mamá, su papá, cuidándolo, ¿sí? O sea, uno da oportunidades. Te llevo a un centro, hago un proceso, recae otro proceso, pero ya 10 procesos ya no es un apoyo. Ya, viejo. No, es una ayuda terrible. Ya. Por eso, como el cuento, ¿no? Que dicen que todos somos ateos hasta antecitos de morirnos. Hasta antecitos. Ay, Dios mío. Es lo mismo. Ahí todos volvemos, sí, creyentes. Así funciona con la adicción. Llega un momento en que uno... Y hay dos tipos. Los que definitivamente conectan con ese destino, que además es un destino. Porque hay gente y una que dice, opción y una decisión. Es una opción. Y hay gente una que dice, decisión. es que eso no es vida. Sí es vida. Es vida. Mira, yo tuve una experiencia en otra institución. Llegó a la gobernación del Valle y regaló 10 cupos para un proceso de 1 año. Todo pago. Nuestra tarea era ir ¿cómo se llama aquí la olla? Se me olvidó el nombre de la olla de Cali. Bueno, era a Las Cruces, bueno. Y recoger y hablar con este tipo de que los mal llamados indigentes. Y yo me tuve que sentar con muchos y decirles, mire, tienes la oportunidad de restaurarte, de rehabilitarte, te vamos a llevar a un sitio hermoso, te vamos a dar buena comida, te vamos a recuperar, te vamos a meter al SENA, vas a estudiar. Me decían, mire, no me joda. Yo soy feliz como estoy. Le dije, pero mira, te faltan 4 dientes. Me dijo, soy feliz mueco. Claro. Soy feliz mueco y soy feliz consumiendo. Y no molesto a mi familia. Hace 15 años no los veo. Eso es. Me le quité el sombrero Claro. y entendí que es una decisión. Claro. ¿Ser adicto es una decisión? Y hay que respetarla. ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Ser adicto es una decisión? ¿Ser adicto es una decisión? Sí. ¿No Ya. es una condición? Claro, motivada porque además entramos en la adicción, pero hay que honrarlo, más allá de que si es una decisión o no, hay que honrar lo que está ahí. Y hay que honrarlo como la persona que sí es. Así esté sucia, con un costal, es una vida, es una persona. Y fue Sí. su destino. Lo Sí. que nosotros honramos es el destino. Y si él levanta la mano, también honramos que levantó la mano y trabajamos en él. Pero no intervenimos en ciertos momentos ya donde definitivamente él no quiere. No quiere. Hágale, compadre, no pasa nada. Y No, sigue siendo una persona no, y miembro del sistema. No conseguimos ni uno. Ya. Todos querían seguir Claro, ahí. eso es. Y es un destino. Entonces yo digo, caray, la mayoría de los adictos no se quieren recuperar. Pero cuando llegan allá siempre, no siempre, porque... No eso- sé si estoy eso equivocado. ¿Tú falta. qué piensas? No. Desde tu punto de vista, desde toda esta parte Uno ve, el energética. fondo es importante. Hay que tocar fondo desde diferentes perspectivas. Entonces sí es importante y es necesario tocar fondo. Sí, ¿y por qué? Porque en el momento que toco fondo es mi decisión. En muchas ocasiones uno encuentra muchachos o personas de cualquier edad, no solo muchachos, que van porque su mamá sufre mucho, Sí. que van porque Sí. su papito sufre mucho. Sí. No van por ellos. Es decir, ellos no tienen esa conexión con la sustancia, con la adicción. No lo están haciendo por voluntad propia, lo están haciendo para que los otros no sufran. Sí. Y entonces, si no hay conciencia, ¿cómo hay recuperación? Sí. ¿Sí? Yo primero Para toco recuperarse fondo. hay que tener conciencia. Claro. Lema de Aura. Ya. Se necesita ser adulto. Sí. Y el adulto se hace responsable y toma conciencia. En ese momento empieza el proceso. Hasta que empiece la conciencia. Claro. He visto pacientes o alumnos nuestros que llevan 4 meses y no han adquirido la conciencia. Y seguramente ¿Eso pasa el quiere proceso. decir que no ha empezado el proceso? Y seguramente van a pasar procesos donde no lo va a hacer. Y donde termina un proceso Y de no va a haber 10 nada. meses y se va y nunca Ya, no va a tuvo pasar nada. conciencia. Ya. Simplemente se puso bonito,
Ya, listo. Se limpió. Y le echó el cuento a los papás para coger batería. Equilibrió otros 6 algo la meses. mente, sí, pues la equilibrió porque duró 10 meses con buenos hábitos. Pero se va con ganas de celebrar. Pero al se otro va con día. ganas de celebrarlo, ¿no? Y se salen de la institución y celebran con whisky con el papá. Ya. Ese es un tema que a nosotros no nos corresponde. No. Nosotros hacemos nuestra gestión y ya que Sí. pase lo que tenga que pasar. Lo hacemos lo mejor posible y es lo único que podemos hacer. Raúl, defíneme qué es tocar fondo. Porque para mí tocar fondo puede ser partirme un dedo. Pero para ti tocar fondo es quedar inválido. O sea, ¿cuál fondo vale más? Es que ¿O ahí cuál está el fondo es rollo. más tenaz? No hay fondos tenaces, sino la perspectiva de tocar fondo. Si tú eres un apasionado y amante del dinero Sí. y te quiebras y lo único que tienes es para un apartamento, vivías en una casa muy buena con piscina, arandelas y cosas así, y terminas en un apartaestudio de 30 metros, en un barrio 4 estratos menos que en el que vivías. Eso para una persona puede ser tocar fondo. Y horrible, claro. Y horrible. Sí, entonces todo depende de la perspectiva de la persona. Puede ser un tema de salud, puede ser la muerte de un hijo. Sí, entonces eso es demasiado grande como porque además es desde perspectivas individuales. Son Tocar juicios fondo de valor. depende de la perspectiva de la vida. Claro. Entonces si los hijos, el dinero, la salud, de lo que yo quiera, como me haya sentido. Entonces, sí, hay gente que toca fondo, para ellos tocar fondo es porque el hijo se le fue de la casa y entra en, o la señora le fue de la casa y entra en una crisis tenaz. Y eso fue tocar fondo. Y es Pero- válido, que puede ser igual de bravo que andar en costal en la calle. Pero cuando yo digo al papá, a la mamá, déjelo que toque fondo, yo me refiero a que déjelo que se vuelva nada, déjelo que aguante Claro. hambre, déjelo que sienta frío Claro. y Son- déjelo que le pida la ayuda. Claro, que levante la mano, que él venga, porque si no, es que usted fue la que me llevó a la fuerza, es responsabilidad suya. Y entonces no pasa nada. Pero los padres se dejan manipular, se sienten culpables y entonces entran en una crisis existencial diciendo, ay Dios mío, es que yo llevé a mi hijo y yo me siento tan mal y no sé qué, y les caen en la trampa, que son manipuladores profesionales. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, Claro. compadre, bien pueda, ok, usted quiere consumir, está en todo su derecho. ¿Sí? Suma. Pero aquí no hay plata, Pero aquí no hay váyase de almuerzo, la casa. aquí no hay ropa, aquí no hay nada, papacito. Hágale. ¿Están berraquito para consumir? Bien pueda. Claro, cuando él empieza a dejarse de bañar, al pelo sucio, y casualmente empieza a pasar por enfrente de su casa de día y de noche. ¿Sí? No se puede ¡Qué ir al otro- manipulación! ¿Sí? Y esa la vemos todo el tiempo. No se van por allá a un barrio a la olla y se mantienen desaparecidos. No. Empieza a pasar y a los 8 días pasa y igual no vengo a pedirle nada. Así me esté muriendo de hambre, nunca le digo Pero le nada. golpea y le dice, Claro. Entonces ya sabemos cómo es el rollo. Y ellos y los padres en muchas ocasiones caen en esa claro. manipulación. Muy buena táctica del adicto, son personas muy inteligentes. Una pregunta, volviendo a los personajes que no quieren salir y se vuelven indigentes y no quieren recuperarse, como te conté, no han tocado fondo, Sí, no han tocado fondo. no han tocado fondo. Tal cual, no han tocado fondo. Entonces tocar fondo no es volverse nada. Tal O sea, cual. ahí quedó confundido, o tal vez aclarado, depende de la Depende. perspectiva. Para nosotros es terrible ver una persona sucia con un costal y sin dientes. Pero para él no, él no ha tocado pero- fondo. Y entonces él no ha tocado fondo porque él se siente bien. Oiga, increíble, Ya, ¿no? listo, es perspectiva individual. Son juicios de valor. ¿Cómo para otros tocar fondo puede romperse el dedo? Claro. O estrellarse y entrar en Estrellarse. crisis. Porque era su carro consentido y entran en crisis. ¿Qué le dirías a una persona desde tu perspectiva, ¿no? De la parte de conciencia, energía, física cuántica, salto atómico y salto cuántico. ¿Qué le dirías a una persona que no ha podido y que intenta, pero... Y mi pregunta va, desde tu perspectiva, ¿qué le dirías? Y crees que esa persona sí quiere salir, pero no ha podido, o simplemente está haciendo teatro para poder seguir. ¿Me entiendes lo que Sí. te quiero decir? Porque es que el pobre ha hecho 4 procesos. Claro. Y realmente yo no sé si quiera salir o esté tomándole el pelo al papá, ¿no? Lo primero es que sea consciente de la situación. Que se haga responsable. ¿Cómo así? Que se haga responsable. Porque si también se vuelven adictos a los centros de rehabilitación. Sí, pero la tienen fácil. Techo, comida, y entonces uno ve 5, 6, 7 procesos. Que también ahí ya es alcahuetería de los padres.
Yo le doy 1, Y 2. de las instituciones. Y de las instituciones. 7 procesos, no, compadre. Ya está listo para la calle, usted verá. Toque fondo, ahí sí toque fondo. Usted verá qué pasa, pero ya no está aquí para continuar con esto. Porque ya no se está haciendo nada. Entonces yo les diría a ellos, acepte la realidad. Si usted considera que tiene la capacidad de salir, préstese. Si no, sea honesto. Y diga, no, a mí lo que me gusta es esto. Y no para nada. Acepte su destino. Pase para la calle, haga lo que quiera. Acepte su destino para que sea feliz. Porque también, si uno quiere consumir y pasarla bueno, y lo tienen encerrado en un centro, no. Le están quitando las Claro. ganas de vivir y de ser feliz. Ya, vaya para la calle. O sea, consuma tenaz con un decir esto, costal, ¿no? pero si está feliz con un costal. Ahí digo, y para él, y no vuelvo, insisto, no ha tocado fondo. Yo lo digo desde la perspectiva de él, ¿no? Claro, porque los que sufren son los papás. Claro. Muchos están metidos en los centros es porque los papás son los que sufren. ¿no? Los Porque el papás lo muchacho quieren sufra. rehabilitar para seguir, o sea, con el muñequito ahí y de mentiras que no lo quieren rehabilitar. Para sino sentirse bien y no sentirse para culpables. sentirse bien y para sentir que controlan todavía a su hijo, ¿no? Eso es. Qué enfermedad tan tenaz esa coadicción, ¿no? Raúl, de verdad que qué cantidad de conocimiento, te admiro. Muchas gracias por estar con nosotros en Aura. Y te invito a un nuevo podcast con un ser maravilloso, Asdrúbal Roldán, una persona que además tiene autismo, especialista en adicciones, especialista en la mente. Familias, quedan invitados para nuestro próximo evento, podcast, con un personaje maravilloso, neuropsicólogo con trastorno del espectro, una persona llena de amor, llena de herramientas para que ustedes aprendan a conocer a sus hijos y manejen y también estén alerta del trastorno espectro que lo puede tener cualquier persona. Los invito para el próximo podcast, Aura, Restauración del Ser.